Esta es Petra. Significancia profética de la antigua Petra, por Hermann Hey. ¿Por qué el Wadi Musa o Valle de Moisés que atraviesa Petra debería llevar el nombre de Moisés si Moisés nunca estuvo allí? ¿Podría ser que Moisés y los hijos de Israel realmente se reunieron en Petra antes de entrar a la tierra prometida? ¿Por qué tantos capítulos de la Biblia están dedicados a los detalles minuciosos del viaje de Israel desde Egipto a Palestina? ¿Tienen estos capítulos un significado histórico hasta ahora no revelado? Después del monte Sinaí, ¿a dónde fueron? Hoy casi nadie supone que Israel haya visto a Petra. Sin embargo, no hace más de 2 siglos era de conocimiento común entre los eruditos que Moisés, Aarón, María y los hijos de Israel viajaron a través de Petra. Ahora note lo que realmente sucedió cuando Israel estaba a punto de dejar el monte Sinaí. Se encuentra en Número 10, versículos 11 a 12. Y sucedió que a los 20 días del segundo mes, en el segundo año después del éxodo, la nube se levantó desde el tabernáculo, y los hijos de Israel emprendieron sus viajes. El original hebreo dice, avanzaron por etapas, traducción judía, del desierto del Sinaí, y la nube reposó en el desierto de Parán. De Números 9, versículo 15 al 23, aprendemos que los campamentos de Israel fueron determinados por el movimiento de la nube sobre el tabernáculo. Cuando la nube se detuvo, la gente se quedó en sus tiendas. Cuando la nube ascendió y avanzó, la gente la siguió. El Eterno, el Dios de Israel, quien luego vino en carne como Cristo, estaba en esa nube. Estaba dirigiendo a Israel. Determinó sus movimientos. ¿A dónde los llevó? Al desierto de Parán, dice Número 10, versículo 12. Pero ¿dónde está Parán? Los hombres asumen que puede significar la península del Sinaí al suroeste de Palestina. Solo están adivinando. Ellos realmente no lo saben. ¿Dónde dice la Biblia que está? Primero, entendamos qué significa la palabra Parán. Concordancia de Young da la sorprendente definición: lleno de cavernas. Parán proviene de la raíz hebrea que significa excavar o cortar, según la enciclopedia bíblica. En consecuencia, significa embellecer o decorar, según la concordancia de Strong. Aquí hay un desierto famoso por un lugar en él que está lleno de cavernas o cuevas, adornado o decorado con tumbas. ¿Es este lugar Petra? Veremos. Ciertamente ninguna ciudad es más famosa por sus cuevas bellamente talladas que Petra. Note también que Ismael, el antepasado de los árabes, habitó en el desierto de Parán, Génesis 21, versículo 21. No dice que viviera en el Sinaí. La escritura dice Parán. ¿Y dónde está el hogar ancestral de los árabes? En Arabia, al este de la península del Sinaí. Eso indica que el desierto de Parán limita con Arabia. Ahora pase a Números 12, versículo 16. Note lo que dice. Los hijos de Israel levantaron sus tiendas en el desierto de Parán. Desde aquí Moisés envió a los 12 hombres a reconocer la tierra de Palestina. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme al mandamiento del Eterno. Números 13, versículo 3. Después de 40 días llegaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Parán en Cades. Números 13, versículo 26. Cades es una ciudad. Números 20, versículo 16. ¿Qué significa Cades? ¿Por qué esta ciudad se llamó Cades? En hebreo la palabra Cades significa santo. Ver concordancia de Young. ¿Qué hizo que el lugar fuera santo? Dios lo hizo. Dios es santo. Dios habitaba en la nube sobre el tabernáculo.
La nube habitó en el desierto de Parán en Cades. La presencia de Dios santificó la ciudad y le dio el nombre de Cades. Cades tiene más de un nombre. En el libro de Números, Dios ordenó a Israel que subiera y poseyera la tierra, comenzando desde Cades. Números 13, versículo 26. Pero en Deuteronomio 9, versículo 23 leemos: Y cuando el Eterno os envió desde Cades Barnea, diciendo: Sube y posee la tierra que os he dado, también fuisteis rebeldes. Cades Barnea es, por lo tanto, otro nombre para Cades. ¿Por qué la ciudad de Cades también debería llamarse Cades Barnea? La palabra hebrea Barnea proviene de dos palabras hebreas, Bar y Nua. El significado de la raíz de Nua, a veces deletreado Nua, es vacilar o vagar. A menudo se traduce en el Antiguo Testamento como errante, vagabundo, fugitivo. Bar significa hijo. Se usan expresiones tales como Bartimeo, que significa el hijo de Timeo. Marcos 10, versículo 46. Simón, hijo de Jonás. Mateo 16, versículo 17. Fue en Cades, Números 13, versículo 26, donde los israelitas vacilaron en su fe. Se negaron a confiar en Dios. Números 14, versículo 1 y 11. Como castigo, tenían que vagar o ser fugitivos en el desierto. Y la ira del Eterno se encendió contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que fue consumida toda la generación que había hecho lo malo ante los ojos del Eterno. Números 32, versículo 13. Cades nunca fue referido como Cades Barnea hasta que los israelitas vacilaron en su fe y tuvieron que vagar como castigo. Números 32, versículo 8. El significado del nombre Barnea entonces es los hijos errantes. Observe ahora en qué rango de montaña se encuentra Cades. Ubicada en el monte Seir. Y partimos de Oreb y atravesamos todo ese gran y espantoso desierto que habéis visto por el camino que va a la región montañosa de los amorreos, como el Eterno nuestro Dios nos lo ordenó, y llegamos a Cades Barnea. Deuteronomio 1, versículo 19. La región montañosa de los amorreos es definida por Mofat en Jueces 1:36 como extendiéndose desde el paso del escorpión, Acrabín en la versión King James dice, hasta Sela y más allá. Sela es Petra. Considere otro punto vital. Para llegar a Cades desde Oreb o Sinaí, Oreb es otro nombre para Sinaí. Malaquías 4, versículo 4 y Deuteronomio 4, versículo 10 a 13. La ruta habitual de 11 días era por el camino del monte Seir, o en otras palabras, Israel viajó por el camino del monte Seir. Pero ¿dónde está el monte Seir? El monte Seir es esa cadena de montañas entre Arabia y el Arabá, o llanura que se menciona tan a menudo en la Biblia. Se encuentra al este del Arabá y se extiende desde el Golfo de Acaba hacia el norte hasta cerca del Mar Muerto. La mayoría de los mapas en la parte posterior de una Biblia tienen estos lugares ubicados correctamente. Estos mapas, sin embargo, ubican mal a Cades. El Cades, que normalmente es ubicado en las Biblias equivocadamente en la península del Sinaí, no es la ciudad que Moisés describe, sino que en su lugar se trata del Cades de Josué 15, versículo 23, que es un lugar completamente distinto. Ahora considere esto: si el desierto de Parán y Cades estuvieran en la península del Sinaí al sudoeste de Palestina, no habría razón para viajar por la vía del monte Seir. La única razón por la que uno tendría que viajar por la vía del monte Seir o a través del camino del monte Seir es que Parán y Cades se encontraran al este de la península del Sinaí, en otras palabras, en la cercanía de Petra. Tomemos otro pasaje de las Escrituras. Deuteronomio 1, versículos 6 al 7. El Señor nuestro Dios nos habló en Oreb, diciendo:
Habéis vivido bastante tiempo en este monte. Volveos y emprended vuestro viaje y vayan a la región montañosa de los amorreos y a todos los lugares en derredor, en la llanura, en la versión King James se le llama el llano, en la región montañosa, en las tierras bajas, en el sur y por la orilla del mar de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Traducción judía. ¿Lo notó usted? Israel debía viajar a la región montañosa amorrea donde estaba ubicada Cades. Desde allí entrarían en la tierra prometida por el este, avanzarían hacia el oeste hasta la orilla del Mediterráneo y luego irían al norte hasta el Líbano y el Éufrates, versículo 21. La primera parte de la tierra prometida a la que entrarían era el Arabá, el desierto al oeste de Petra y del monte Seir. Aquí hay solo una prueba más de que Cades y el desierto de Parán estaban al este del Arabá, al este de la península del Sinaí, en el monte Seir, en la cercanía de Petra. Israel azotado en Seir. Pero esta no es toda la evidencia. Observe, cuando Israel se negó a confiar en Dios, Él les dijo severamente: ciertamente no verán la tierra que juré a sus padres, ni ninguno de ellos la verá. Números 14, versículo 23. Al recibir esta reprimenda, dijeron imperiosamente: henos aquí, entonces subiremos al lugar que el Señor ha prometido, porque hemos pecado. Y Moisés dijo: ¿por qué ahora transgredís el mandamiento del Señor? No suban, porque el Señor no está entre ustedes, para que no sean heridos delante de sus enemigos. Pero ellos se atrevieron a subir a la cumbre del monte. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en ese collado, y los hirieron y los derrotaron hasta Horma. Números 14, versículos 40 a 45. Fíjense dónde aconteció este desastre a Israel. El pueblo fue derrotado incluso ante Horma. ¿Dónde está Horma? Y los amorreos, que eran cananeos, salieron contra ti como hacen las abejas, y te destruyeron en Seir hasta Horma. Deuteronomio 1, versículos 42 a 45. Fue en Seir, en la cordillera donde Petra se encuentra, que Israel recibió esta severa derrota. Esto no fue en algún lugar del desierto del Sinaí. Esto fue en Seir. La Biblia lo dice. Todavía otra prueba. También se dice que Cades se encuentra en el desierto de Sin, con Z. Porque os rebelasteis, dijo Dios a Moisés, contra mi mandamiento en el desierto de Sin, en la contienda de la congregación, para santificarme en el agua delante de sus ojos. Esa es el agua de Meriba en Cades, en el desierto de Sin. Números 27, versículo 14. Dado que Cades se encuentra en el desierto de Parán y en el desierto de Sin, ciertamente parece que Sin y Parán son dos nombres diferentes para el mismo desierto. ¿No es así? ¿Qué significa Sin con Z? Aquí está la respuesta. Los espías comenzaron a registrar la tierra prometida desde la ciudad de Cades Barnea. Eso está registrado en Deuteronomio 1, versículos 19 a 23. Cades fue su punto de partida. Era una ciudad importante en el límite de la tierra prometida. De hecho, fue una de las puertas de sus enemigos prometidas. Génesis 22, versículo 17. Pero de acuerdo con Números 13, versículo 21, descubrimos que subieron y registraron la tierra desde el desierto de Sin. El desierto de Sin se menciona no menos de 10 veces en la Biblia. Invariablemente, la única ciudad asociada con él es Cades. Cades es también la única ciudad asociada con Parán. Recuerde que Parán significa cavernas. Pero, ¿qué significa Sin con Z? Viene de la raíz hebrea que significa un peñasco montañoso, como si perforara el cielo. Ver concordancia de Strong. Esto es lo que dice la enciclopedia bíblica. Sin puede significar pared de roca en la que el desierto de Sin se extiende. ¿Qué mejor descripción podríamos encontrar para la región de Petra que esta? Petra es famoso por sus estupendos riscos que se elevan hacia el cielo. Es una coincidencia que Petra, con sus riscos rocosos y sus cuevas, sea la única ciudad en la región de Arabia
de la que se puedan derivar las palabras Parán y Sin. Algunos se han confundido entre el desierto de Sin con Z y el desierto de Sin. Ellos no son los mismos, se describen de manera diferente en hebreo. Israel llegó al desierto de Sin incluso antes de llegar al Sinaí. Éxodo 16, versículo 1. Se llegó al desierto de Sin después de que Israel partió del Sinaí. El desierto de Sin estaba al noroeste del Sinaí. El desierto de Sin con Z estaba lejos al noreste del monte Sinaí. ¿Dónde estaba el desierto de los vagabundos? En la noche que marcaba una era, después del regreso de los 2 espías, toda la congregación alzó la voz y clamó, y la gente lloró. Números 14, versículo 1. Su ira se convirtió en rebelión al siguiente día. Lanzaron la acusación, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Versículo 2. Cuando Dios los escuchó, ordenó a Moisés que dijera al pueblo, vuélvete mañana y entra al desierto por el camino del Mar Rojo. Versículo 25. Recuerde, Israel ya estaba en el desierto de Sin o Parán. Ahora Dios les ordena que salgan de Cades y se adentren en el desierto por la ruta del Mar Rojo, es decir, por el camino del Mar Rojo. Llegaron a Cades por el camino del monte Seir. Ahora deben partir por otra ruta hacia un área llamada el desierto. Después de su aplastante derrota esa mañana en Horma, Moisés informó, y volviste y lloraste delante del Señor, pero el Señor no escuchó tu voz ni te prestó oído, así que permaneciste en Cades muchos días. ¿Cuánto tiempo? Según los días, los 40 días de ansiosa espera por el regreso de los espías, en que permaneciste allí. Deuteronomio 1, versículos 45-46. Dios no les permitiría permanecer en Cades por más tiempo. Estaba decidido que partieran ese día hacia el desierto, en lugar de entrar en Palestina. No merecían la tierra prometida, la despreciaron. Los muchos días de espera en los que vivieron en Cades comprendían más de 40 largos días. Cuando los espías regresaron, se rebelaron. Así, en lugar de entrar en la tierra de Canaán, Moisés escribió, luego nos volvimos y emprendimos nuestro viaje hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, como el Señor me había dicho. Deuteronomio 2, versículo 1. Los hijos de Israel ahora se trasladan al suroeste desde Cades. Toman el camino que conduce al Mar Rojo para viajar al desierto. Esto es, en el desierto en que habían pedido morir. Números 14, versículo 2. Y en él iban a morir. Moisés lo llamó ese gran y terrible desierto, el borde desértico que atravesaron cuando viajaban del Sinaí al monte Seir. Deuteronomio 1, versículo 19. Este desierto de la península del Sinaí ha sido llamado a lo largo de la historia simplemente Et-Ti, que significa el desierto, o Badiyat Et-Tit Beni Israel, que significa el desierto de los vagabundos de los hijos de Israel. Esta designación se remonta a los historiadores árabes, tan lejos en el tiempo como encontremos alguna pista del nombre de este desierto, dice Trumbull en la página 67 de Cades Barnea. En ninguna parte de la Biblia se encuentra esta área alguna vez llamada Sin con Z o Parán. Están mal etiquetados por completo en la mayoría de los mapas de la Biblia en la actualidad. Pasaron casi 37 años y medio vagando por esta región árida y desolada. No se tiene en cuenta ningún campamento en el desierto durante esos años. En números 15 al 19 se registran unos pocos eventos importantes que ocurrieron durante el período. Campamentos listados en orden. Antes de continuar, consideremos números 33. Este capítulo entero está dedicado a los campamentos de los hijos de Israel. Esta lista de campamentos aparentemente sin importancia puede tener mucha más importancia para nosotros hoy de lo que soñamos. Todo está puesto en la Biblia con un propósito. Pasemos ahora a números 33, comenzando con el versículo 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por el mandamiento del Señor. Luego Moisés enumera las escalas al Sinaí, versículo 15. Hemos leído en Deuteronomio 1, versículo 2, que el viaje se podía hacer desde el Sinaí hasta Cades en 11 días de viaje normal. Los israelitas tardaron más, por supuesto.
A veces permanecían una semana, Números 12, versículo 15, o un mes, Números 11, versículo 20, en un lugar antes de mudarse. En esta lista de Números 33, el nombre Cades aparece solo una vez como campamento, versículos 36 a 37. En esta lista aparece justo antes del corto viaje al monte Hor. En consecuencia, esta es la segunda vez que Israel entra en Cades. Dado que los hijos de Israel estuvieron en Cades 2 veces, es poco probable que la primera parada allí se haya omitido en Números 33. De hecho, no se omitió. En Números 12, versículo 16, observe que se omiten los puntos de campamento entre Hazerot y el desierto de Parán. En Números 33, versículos 18 a 30, los encontrará enumerados. El monte Safer, versículo 23, es uno de los famosos picos montañosos de la cordillera del monte Seir. El monte Safer de Moisés es el Jebel Shafer de los árabes, que dio su nombre a la cordillera que se extiende al noreste de Acaba y se extiende desde la cabecera de ese golfo hasta la vecindad de Petra. Y el monte Hor, escribió Charles Foster en Sinaí fotografiado, página 144. Este pico dio su nombre a toda la cadena montañosa habitada por los descendientes de Seir. Las paradas restantes después del monte Safer nos llevan al este, a lo largo del monte Seir, hasta Benes Jacán, versículo 31. Benes Jacán es Cades. Note Números 33, versículo 37. En el 40º año del Éxodo, Israel viajó desde Cades al monte Hor, donde murió Aarón. Pero cuando Moisés relató los mismos movimientos oralmente, dijo: y los hijos de Israel partieron de Beerot. Beerot significa pozos. De los hijos de Jaacán a Mosera, donde murió Aarón. Deuteronomio 10, versículo 6. Esta escritura indica que Mosera es otro nombre que se aplica al monte Hor y que Bene Jaacán es otro nombre de Cades. Mosera significa castigo en hebreo, concordancia de Young. Fue en el monte Hor donde Aarón murió como castigo por desobedecer a Dios en Cades. Sin duda es un nombre apropiado para el monte. Ahora bien, ¿qué significa Bene Jaacán? El nombre Bene Jaacán es simplemente otra forma de decir hijos de Jaacán. La palabra hebrea habitual para niño o hijo es Ben. Entonces el lugar designado Bene Jaacán es el lugar donde se establecieron los descendientes de Jaacán. Pero, ¿quién era Jaacán? Jaacán se escribe Jaacán en 1 de Crónicas 1, versículo 42, y Acán, Génesis 36, versículo 27. Jaacán era hijo de Eser. Eser era hijo de Seir el Oreo. Génesis 36, versículos 20 a 21. La palabra Oreo llegó a significar habitante de las cavernas, según muchas autoridades. Eso hace a los hijos de Jaacán Oreos, o habitantes de cuevas. ¿Y qué ciudad del monte Seir es más famosa por sus cuevas que Petra? La historia nos dice que los Oreos originalmente cortaron las enormes cavernas en Petra. Ciertamente, Bene Jaacán es otro nombre para Petra. Los pocos hijos de Jaacán en Cades no resistieron a los israelitas cuando Israel llegó a Cades por primera vez, o de lo contrario no habrían estado allí para encontrarse con los israelitas casi 40 años después. También parece que algunos de los ceneos habitaban alrededor de Petra y dominaban la región. Los ceneos tenían su poderosa morada en una roca, en Sela, según el hebreo original. Números 24, versículo 21. Sela es Petra. El suegro de Moisés, sacerdote, era el mismo ceneo, Jueces 1, versículo 16, probablemente de Sela, donde también habitaban los hijos de Jaacán. ¿Y no es esto también una indicación de que las experiencias de Moisés en el desierto durante 40 años antes del Éxodo lo entrenaron para guiar a la nación de Israel a través del Sinaí hasta la seguridad de Cades en las fronteras de Canaán? Pero volvamos a Números 33. Después de salir de Cades por primera vez, los hijos de Israel no necesitaban detenerse en el monte Hor. Avanzaron hacia el suroeste, hacia el Arabá, y llegaron a Or-Hagidgad,
luego a Jotbatá, luego a Hebroná, versículos 32 a 34. Esto lo llevó al desierto del Sinaí, donde no se registran más campamentos durante aproximadamente 37 años. Dios no vio la necesidad de perder tiempo con la ruta de sus miserables vagabundos. El relato en Números 33 luego retoma el viaje de Israel desde Ezion-Geber a Cades nuevamente, versículos 35 y 36, alrededor del comienzo del 40º año después del Éxodo. El regreso a Cades. Ha transcurrido ya 39 años desde el éxodo de Egipto. Luego vinieron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin con Z en el primer mes del año 40 según Josefo. Y el pueblo se quedó en Cades. Y allí murió Miriam, la hermana de Moisés, y allí fue sepultada. Números 20, versículo 1. La Biblia registra que Miriam fue enterrada en Cades. Y la nota de William Whiston en Josefo, Antigüedades de los Judíos, libro 4, capítulo 4, sección 7, leemos que su sepulcro existe aún cerca de Petra, la antigua capital de Arabia Petrea, hasta este día, y asimismo el de Aarón, no muy lejos. Ahora note lo que pasó después. Y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y contra Aarón, y el Eterno habló a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne a la asamblea tú y a Aarón tu hermano, y hablaréis a la peña delante de sus ojos, y ella dará sus aguas, y tú le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Aarón y Moisés reunieron a la congregación delante de la peña y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿debemos sacar agua de esta peña? Y Moisés alzó su mano y con su vara golpeó la peña 2 veces, y salió agua en abundancia, y bebió la congregación y también sus bestias. Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón: Por cuanto no me creísteis para santificarme a los ojos de los hijos de Israel. Dios le había ordenado a Moisés que hablara a la roca, no que la golpeara, para mostrar que era Dios el único que podría producir el agua en el momento preciso. Por tanto, no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20, versículos 2, 7 al 8 y 10 al 12. ¿Qué roca fue la que golpeó Moisés? Fue Sela en hebreo. Sela, otro nombre para Petra. Hay 2 palabras hebreas que comúnmente se traducen roca. Una es Sela, la otra es Sur. La palabra Tsur puede significar un acantilado, una roca, masa de piedra. Cuando Moisés golpeó la roca en Horeb 39 años antes, no golpeó a Sela ni a Petra, golpeó Sur. Observe. He aquí, le dijo Dios a Moisés: Yo estaré delante de ti allí sobre la peña Sur en Horeb, y tú herirás la peña Sur, y de ella saldrá agua. Y llamó el nombre del lugar Masá, que significa tentación, y Meriba, que significa contienda, a causa de las reprensiones de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor, diciendo: ¿Está el Señor entre nosotros o no? Éxodo 17, versículos 6 al 7. Esta roca Tsur se menciona espiritualmente en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de esa roca espiritual que los seguía. Una mejor traducción es que iba con ellos, y esa roca era Cristo. Las aguas que brotaron de las 2 rocas diferentes, con casi 39 años de diferencia, se llamaron Meriba, Éxodo 17, versículo 7, Números 20, versículos 13 y 24. Eso ha llevado a algunos a confundir los hechos. Meriba significa contienda. En ambos casos los hijos de Israel lucharon con Dios. Para distinguir entre las 2, Moisés se inspiró para usar la expresión Meriba en Cades, Números 27, versículo 14, o Meriba Cades, Deuteronomio 32, versículo 51, para la posterior disputa por el agua en Sela. Han transcurrido unos 4 meses desde que Israel llegó a Cades por segunda vez. Y los hijos de Israel, toda la congregación, partieron de Cades y llegaron al monte Hor.
Y el Eterno habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en el término de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido con su pueblo. Números 20, versículos 22 a 24. ¿Dónde murió Aarón? El mismo evento se registra en Números 33, versículos 37 a 38. Un poco al suroeste de Petra había una montaña de 4.800 pies llamada por los árabes Jebel Nevi Harún. Significa monte del profeta Aarón. Es el lugar tradicional de la muerte de Aarón. Josefo, el historiador judío de la época de los apóstoles, nos dice que Aarón murió en una de las montañas altas que abarca Petra. El monte Hor es de Petra, por la costa de la tierra de Edom. Números 20, versículo 23. Si escudriña los mapas bíblicos modernos, verá que algunos eruditos especulan que el monte Hor podría haber sido el monte Madurá en el Negev, en el sur de Palestina. Pero esta área estaba bien dentro de la tierra prometida. Dios nunca se la dio a Edom. Es muy al oeste de las fronteras de Edom. No es donde murió Aarón. Aarón murió en la frontera sur de Edom, en Seir. Desde Petra, llamada Cades o Cades Barnea en el relato del Éxodo, Moisés esperaba llevar a Israel a Palestina. La ruta directa de Petra al este de Jordania era por el camino real. Ahora retomemos la historia del Éxodo con el requerimiento de Moisés de viajar por este importante trayecto que conectaba con el oriente de Palestina, donde estaba el camino real o camino del rey. Cuando Moisés y los israelitas estaban en Cades, enviaron mensajeros al rey de Edom pidiendo permiso para pasar por el camino del rey. Números 20, versículo 17. Edom rechazó el paso, y los hijos de Israel le dijeron: iremos por el camino principal, y si yo y mi ganado bebemos de tu agua, yo la pagaré. En respuesta a esta segunda solicitud leemos: y él dijo: esta es la respuesta de Edom, no pasarás. Se negaron de nuevo. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y con mano fuerte. Entonces Edom se negó a dar paso a Israel por su frontera, e Israel se apartó de él. Números 20, versículos 19 a 21. A Israel no se le permitió pasar por Edom, por el camino real. ¿Dónde estaba este camino? Parte de este todavía se puede ver hoy. Se encuentra al este del Mar Muerto y al este del monte Seir. Es casi idéntico al camino principal recorrido de hoy, desde Amán hasta el Golfo de Acaba. Todos los que hemos visitado Petra hemos tenido que recorrer la misma ruta general de este antiguo camino. Es el único camino de la región. Esta ruta al este de Palestina y el monte Seir siempre se ha conocido en la historia como el camino del rey. ¿Qué iba a hacer Israel ahora que Edom les negó el paso por esta ruta? Viaje hacia el norte en el Arabá. Después de que Israel se hubo mudado de Ezion-Geber a Cades por segunda vez, Dios le dijo a Moisés: habéis rodeado este monte lo suficiente, vuélvete hacia el norte, y ordena al pueblo diciendo: pasaréis por la frontera de tus hermanos los hijos de Esaú que habitan en Seir. Después de que llegaron a Cades y se cerró el camino del rey para ellos, Moisés resume los próximos meses diciendo: así que pasamos de nuestros hermanos los hijos de Esaú que habitan en Seir por el camino del Arabá, la versión King James dice llanura, desde el Elat y desde Sion-Geber. Deuteronomio 2, versículo 8. Dado que Edom rechazó el paso, Israel tuvo que regresar, pasar por el monte Hor y continuar hacia el norte a través del Arabá, evitando el territorio de Edom. La mayoría de los mapas bíblicos muestran a los hijos de Israel yendo hacia el sur alrededor del monte Seir y luego tomando el camino del rey para evitar a Edom. Muestra lo poco que la mayoría de los eruditos leen la Biblia. Israel tuvo que ir al oeste de Edom a través del Arabá para evitar atravesar la frontera de Edom. Al salir del monte Hor, Israel viajó a Gudgoda y a Jotbata. Deuteronomio 10, versículo 7. Estos dos lugares en el camino desde Petra hasta el camino del Arabá son probablemente variantes de ortografía de los dos lugares, Hitkat y Jotbata.
donde Israel se detuvo unos 38 años antes, cuando salió de Cades por primera vez. Números 33, versículo 33. Esto prueba claramente que el Eterno estaba guiando a los hijos de Israel al Arabá desde Cades en ambas ocasiones. La primera vez hacia el sur por el camino del Mar Rojo hacia el desierto, la segunda vez por el mismo camino del Mar Rojo hacia el norte para rodear la tierra de Edom. Números 21, versículo 4. Este camino se llama Camino de Arabá en Deuteronomio 2:8, porque corría a lo largo del Arabá al norte y al sur de Petra. Cuando los cananeos oyeron que Israel se dirigía hacia el norte, Deuteronomio 2, versículos 3 y 8, por el camino de los espías, Números 21, versículo 1, es decir, por el camino que los espías usaron para entrar a Palestina, cuando registraron la tierra 40 días, entonces los cananeos pelearon contra Israel y fueron esta vez derrotados. Números 21, versículo 3. Estos versículos muestran que Israel avanzó hacia el norte, no hacia el sur por el camino de Arabá, el camino de la llanura, a veces llamado el camino del Mar Rojo. Ir por el camino del Mar Rojo no significa que uno tenga que ir al Mar Rojo. Por supuesto, sería la ruta que conduciría al Mar Rojo, pero uno puede ir en la dirección opuesta en el camino, tal como lo hizo Israel. Este camino de Arabá se extendía desde el Golfo de Acaba hacia el norte hasta cerca del Mar Muerto. De camino al norte llegaron a Punon, Números 33, 42. El asentamiento de Punon está al norte de Petra y en el Arabá. Es una zona de minas de cobre extensas. Ver Keyeres, la Biblia como historia, página 143. Su nombre árabe moderno es Penan. La parada en Punon procedió inmediatamente a la parada en Obot, Números 33, 43. Ahora compare esto con Números 21, versículos 9 y 10. Note que en Punon, la parada justo antes de Obot, Moisés hizo una serpiente de bronce, una aleación de cobre. Ciertamente no hay duda de dónde Punon es. El próximo campamento está en la frontera de Moab. Números 33, versículo 44. No fue hasta que llegaron a la frontera norte de Edom que Israel desvió hacia el este, entre Moab y Edom, a lo largo del arroyo Sered. Deuteronomio 2, versículo 8, última parte, y versículo 13. Esto fue 38 años después de que salieron de Cades por primera vez. Deuteronomio 2, versículo 14. Tuvieron que viajar hacia el este, porque Israel había rechazado la ruta directa a Palestina desde el sur casi 40 años antes. Petra ocupada por Israel. A continuación pasemos al momento en que Israel, bajo Josué, tomó la tierra prometida. Recuerde que Cades pertenecía legítimamente a Israel, Deuteronomio 1, versículos 19 a 20. Observe lo que hizo Josué. Y Josué los derrotó desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Josué 10, versículo 41. Aquí el límite más oriental del sur de Palestina es la ciudad de Cades Barnea. Compare esto con Josué 15, versículos 1 al 3. Esta fue la suerte de la tribu de Judá, hasta el límite de Edom, el desierto de Sin hacia el sur, y su límite sur era desde la orilla del mar Salado, y pasó a Sin con Z, y ascendió por el lado sur hasta Cades Barnea. Y de nuevo entonces Josué tomó toda esa tierra, y el Arabá, la llanura en la versión King James, hasta el monte Halak, que sube a Seir. Josué 11, versículos 16 a 17. El monte pelado no es del todo una clara traducción del hebreo original. La palabra Halak significa liso, desnudo. El diccionario de la Biblia de Smith indica que es la cadena montañosa en el lado este del Arabá o una de las cumbres de las montañas desnudas en esa cadena. El diccionario bíblico de Hastings declara: el valle del Arabá se eleva gradualmente hacia el nivel de la cumbre que alcanza inmediatamente frente al monte Or en los límites de Seir. Y para esta línea de elevación el término liso no sería inaplicable, mientras que al mismo tiempo estaría en la línea de comunicación entre el sur de Palestina y Petra, la capital de Seir.
Observe que todos estos versículos señalan que Israel ocupó el Arabá, justo al oeste del monte Seir, incluso hasta la árida región montañosa de Petra. Sin embargo, encontramos Josué 10:41, que la ciudad fronteriza más oriental es Cades Barnea. Seguramente Petra y Cades son iguales en estos versículos. Años más tarde, Judá tuvo que volver a capturar a Petra, después de que los edomitas se rebelaron. Segunda de Reyes 8, versículo 20, capítulo 14, versículo 7. Petra pertenecía a Israel. La capital de Edom no era Petra, sino Bosra. Amós 1, versículo 12. Jeremías 49, versículos 13 y 22. Petra era la puerta por la cual Israel controlaba a sus enemigos edomitas. Considere otro hecho importante. Josefo, Eusebio y Jerónimo escribieron que el nombre arameo, asirio y árabe de Petra era Rekem. Antigüedades, libro 4, capítulo 7, sección 1. Rekem proviene de la palabra árabe que significa roca, pero en las versiones arameas, Rekem es el nombre de Kadesh, según la Enciclopedia Británica. Esta autoridad bajo el artículo Petra establece además: a veces las versiones arameas dan la forma Rekem Keya para Kadesh, que recuerda el nombre de la aldea El-Ji al sureste de Petra. Aquí tenemos literalmente docenas de escrituras ocultas del mundo que claramente hablan de Petra y de la ruta hacia Petra. Estas escrituras son provechosas para nuestra instrucción. Aquellos eventos del Antiguo Testamento son ejemplos para nosotros hoy. Primera de Corintios 10, versículo 11. Bajo Moisés, Cades Petra era la estación desde la cual la tierra prometida podría haber sido penetrada. ¿Sería esta la última estación hoy para aquellos que sean obedientes antes de entrar en la tierra del prometido y eterno reino de Dios? Debemos recordar, sin embargo, que la ruta a Palestina en el primer éxodo no iba directamente a Palestina. Esta fue a través del monte Sinaí. ¿Qué ruta será esta vez para el pueblo de Dios? No está revelada aún. Cuando Dios lo revele a su ministerio en la tierra, podrá parecer exactamente tan inusual como la primera ruta. Dios lo revelará en su tiempo.